Ok, bienvenidos chicos a la segunda clase. Eh, eh, Vamos a ver ahora sobre cómo manipulamos información que nos devuelve un web API en el navegador o en nuestra página HTML. Ok, entonces lo que vamos a hacer es recordar un poco de lo que vimos en desarrollo de entorno cliente, que vamos a recordar lo que es JavaScript, los ciclos, las condiciones, los objetos. Entonces vamos a hacer una recopilación de todo eso. Para eso vamos a venir acá, nueva carpeta, y vamos a poner mi sitio, una carpeta, y yo voy a usar el editor Code, Visual Studio Code. Ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen, pero yo voy a utilizar este. Entonces aquí vamos a abrir la carpeta. Vamos a buscar nuestra carpeta, mi sitio. Okay, vamos a empezar creando un index HTML, index.html, okay. HTML, un head, head, y el body, y vamos a crear el script acá. Entonces vamos a ver que todo esté funcionando bien. Vamos a ponerle el meta, charset tf-8, y aquí le ponemos un alert para ver que todo esté funcionando bien. Está funcionando. Guardar. Vamos a la carpeta, escritorio, y vamos a abrirlo en el navegador. Que está funcionando, todo está correctamente. ¿Okay? Entonces vamos a recordar cómo nosotros podemos manipular el DOM. Ok, antes de que nosotros podamos manipular el DOM, tenemos que ver los controles básicos de JavaScript. Entonces vamos a empezar viendo cómo declaramos variables. Entonces, en primera instancia, si nosotros queremos declarar una variable, tenemos que anteponerle let seguido de la palabra o del nombre o el identificador que nosotros queremos darle a esa variable. En este caso es, digamos que quiero almacenar un nombre, y después le damos el valor rel. ¿Correcto? Otra forma de declarar variables es utilizando la palabra var. Entonces podemos poner apellido igual a Ramiro. ¿Correcto? Entonces de esa forma nosotros declaramos variables. Las variables pueden ser de tipo string, de tipo número, de tipo función, de tipo objeto, de cualquier tipo que nosotros necesitemos. Entonces así se declaran las variables. ¿Correcto? Ahora, para mostrar información, podemos usar el alert y podemos ver cómo podemos nosotros concatenar. Como igual como si estuviéramos programando en C#, nosotros concatenamos con el símbolo más, apellido, y podemos ver cómo funciona. Vamos al navegador y ahí tenemos Félix Ramírez, ¿correcto? Entonces de esa forma nosotros utilizamos variables. Ahora vamos a declarar una variable de tipo entero. Edad va a ser igual a 28, ¿ya? Entonces no necesitamos en este caso decirle qué tipo sea, solo declaramos let de edad y se le asigna el valor y él solo reconoce el tipo de datos. Correcto, entonces ahora vamos a ver cómo son las condiciones. Entonces las condiciones son if, si se escriben, son bastante parecidas si tuviéramos a un lenguaje de programación normal o parecida al de C#. Entonces ponemos if y dentro de paréntesis ponemos la condición. Digamos que si yo quiero saber si la edad que estoy ingresando es una edad es mayor de edad, entonces edad mayor a 18, entonces voy a poner un alert es mayor de edad.
Si no, alert es menor de A, punto y coma, ¿correcto? Entonces ahí tenemos de esa misma las funciones, las condiciones. Entonces, igual que en C#, si yo no especifico más de una línea, no es necesario que abra los corchetes, pero si voy a hacer más de una línea, sí tendría que abrir los corchetes. Igual puedo hacer if anidado cuantas veces nosotros lo necesitemos, correcto. Entonces, así son los bucles. Los ciclos for funcionan de la misma manera. Nosotros declaramos una variable igual 1, punto y coma, mientras 1 sea menor o igual a, si queremos que se repita 5, punto y coma, y le decimos que i más para que aumente de 1 en 1. Abrimos llave y dentro del bloque que se va a repetir, entonces podemos hacer, entonces digamos que vamos a repetir un alert por cada ciclo y vamos a mostrar el valor de i. Entonces i va a empezar desde 1 y va a ir y con este le va a sumar con i más, quiere decir que va a ir sumando de 1 en 1. Entonces i va a tener 1, va a tener 2, va a tener 3, va a tener 4, va a tener 5 hasta que no se cumpla esto. Si ya llega a 6, 6 es menor que 5. Sí. No, entonces esto ya no se cumple y entonces el ciclo termina. Podemos darle a ejecutar acá, mostramos el nombre, es mayor de edad y aquí dice 1, 2, 3, 4, 5 y ya se termina el ciclo. Ya, entonces este ciclo es igualito a los de C#, ya el que ustedes han visto. Igual funciona el while de la misma forma. Usted pone en while la condición, si la condición es true, el while va a seguir funcionando. Si el while es false, se termina el ciclo, ¿correcto? Ahora otra variable o otro tipo de dato importante que tenemos que manejar en JavaScript a la hora que nosotros manipulemos la información que nos viene de una base de datos es los arreglos. Entonces, ¿cómo se declara un arreglo acá en JavaScript? Entonces, digamos que yo voy a tener una lista de nombres. Entonces vamos a ponerle nombre. Vamos a comentariar esto para que no tengamos ningún problema. Entonces nombre y yo le pongo ya corchetes de esa forma. Cuando yo mire este tipo de corchete, quiere decir que es que yo estoy en presencia de un arreglo. En el caso de que solo estén los corchetes, es un arreglo vacío. Si tiene un valor, va a tener solamente un valor, ya sea un texto, un número, una URL, etcétera, ¿ya? O un objeto. Ya, en este caso, como nosotros también podemos manipular esta información, entonces existe en el navegador algo que se llama consola. Me imagino que a estas alturas ya la mayoría lo conoce. Entonces vamos a estar probando desde la consola. Yo les recomiendo, perdón, abrí Visual Studio, vamos a cerrarlo. Entonces yo les recomiendo siempre utilizar esa consola porque nosotros podemos estar viendo cómo va la información, cómo viene, qué es lo que nos está dando una variable. Entonces en este caso vamos a poner el consola.log y le vamos a poner nombres. Ya, nos vamos otra vez al navegador, le damos F5 y ahí tenemos este valor. Entonces él nos permite ver, pero el arreglo viene vacío. Correcto, dice len 0. Ok, entonces venir, si yo le quiero agregar un valor nuevo a ese arreglo, entonces para eso tengo lo que se llama push. Push es como el add de una lista en C#. Entonces en vez de decir aquí add es push. Entonces aquí le ponemos Felix. Vamos a agregar otro punto push one nombre punto push y vamos a agregarle un tercero, María. Abrimos el navegador, cargamos y ahora nos retorna en la consola
Félix, Juan y María. Entonces ahí viene, aquí dice que hay 3. Si desplegamos acá, aquí tenemos en el 0 está Félix, en el 1 está Juan, en el 2 está María, y dice que tenemos 3 elementos, ¿correcto? Entonces de esa forma nosotros usamos los arreglos, ¿correcto? Entonces, en este caso yo estoy mostrando texto. ¿Cómo hacemos ahora para que en un arreglo nosotros pongamos un objeto? Okay, entonces antes de eso vamos a ver cómo se crea un objeto. Entonces para crear un objeto yo tengo que, siempre lo puedo poner en una variable. Entonces vamos a ponerle estudiante. Entonces los objetos se representan por llaves. Entonces dentro de la llave yo especifico las propiedades. Ya, entonces por ejemplo si en el objeto yo quiero almacenar nombre, apellido y edad, entonces yo pongo acá entre comillas nombre, 2 puntos, Félix Javier, coma, la otra propiedad sería apellidos, 2 puntos, Ramírez, la otra opción sería edad, y aquí le pongo 28, coma, y entonces vamos a imprimir esto en consola y vamos a ponerle estudiante. Vamos al navegador, le damos F5 y aquí tenemos el resultado. Ahora quiero que miren cuál es la diferencia, que esto es muy importante saberlo y manejar. Esto es un arreglo. ¿Cuál es la diferencia? Que es un corchete. Los objetos tienen llaves, ¿correcto? Ahora, yo dentro de un objeto yo puedo declarar un arreglo. Entonces digamos que acá yo quiero ponerle clases. Por ejemplo, está mi dato y puedo tener una lista de las clases que yo estoy llevando. Entonces yo abro corchete, porque corchete es un arreglo, y aquí yo puedo agregar las clases: matemática, física y español. Correcto, vuelvo a grabar, me voy al navegador, recargo la página y si revisamos acá, tiene un elemento string por cada uno. Nos vamos al objeto y aquí tenemos apellido, dice Ramírez, y aquí dice clases, pero clase dice que es un arreglo y tengo 3 elementos. Yo despliego acá y aquí me agrega los elementos. ¿Se fijan? Entonces dentro de un objeto yo puedo agregar arreglos. Ahora, dentro de un arreglo también yo puedo agregar objetos. Digamos que este es un estudiante, pero yo quiero una lista donde tenga 3 estudiantes. 3 o más pueden ser, ¿verdad? Entonces vamos a agregar acá otro estudiante, let estudiante 2, y aquí vamos a agregar otro estudiante, nombre Carlos Hernández, apellido, y le ponemos Hernández Domínguez, edad 30, clases, aquí puede ser matemática, química, y física. Vamos a agregar el tercero, let estudiante 3, y aquí le ponemos nombre, punto, María Álvarez, apellido, perdón, María Luisa Álvarez Martín, edad 60, un ejemplo,
clases, y aquí pongo el arreglo. Computación, contabilidad, inglés. Correcto. Pero ahora vamos a hacer un arreglo donde yo pueda almacenar esa información. Entonces aquí vamos a dar let lista estudiante. Va a ser igual a un arreglo y lista estudiante punto push, y agregamos estudiante punto y coma lista estudiante punto push estudiante 2 lista estudiante punto push, perdón, estudiante 3 punto y coma. Y aquí ya no vamos a imprimir estudiantes, vamos a imprimir lista estudiantes. Vamos a mostrarlo en la consola. Vamos a comentariar esto para que ya no nos confunda. Guardamos, nos vamos al navegador, volvemos a refrescar y aquí dice que ahora tengo un arreglo, pero adentro tengo estas llaves, entonces pero dice que tengo 3 objetos. Entonces si se fijan, yo pongo el cursor y me dice objeto, ¿se fijan? Object, object, object. Entonces desplegamos y aquí yo tengo los objetos. Entonces en el objeto 0 yo tengo a Félix Ramírez con sus 3 asignaturas. En el 1 yo tengo a Carlos Hernández con sus 3 asignaturas. Y en el segundo tengo a María Luisa con sus 3 asignaturas. ¿Correcto? Entonces ese tipo de objetos es lo que esos son objetos en JavaScript. Pero ese mismo formato es el que utiliza en JSON para mandar información. Entonces ese tipo de dato es que nosotros tenemos que manipular y entender cómo funciona cuando nos viene de un servidor, ¿ya? Pero ahí sigue siendo objeto. Ya el formato en el que nos va a mandar el servidor, nosotros podemos también ver cómo es que lo mandaría. Entonces nosotros nos viene console.log. Entonces hay una función que se llama JSON en JavaScript que nos permite transformar esto a texto. Entonces nosotros le damos el objeto, volvemos a recargar. Entonces el formato que nos viene es de esta forma. Entonces nos viene en texto, ¿ya? Pero ya cuando lo pasamos a JavaScript ya son objetos y nosotros lo podemos utilizar como arreglo, las funciones, las propiedades, podemos tener acceso a ellas. Igual nosotros podemos crear los objetos y ese mismo formato se lo mandamos al servidor para que él pueda reconocer ese formato. ¿Ya? Que normalmente los formatos son en formatos de los modelos que nosotros vamos a tener en el web app. Pero a nosotros en este caso no nos interesa, lo que nos interesa es obtener la información del web API y nosotros poderlas manipular. Ahora, esto es solo el JSON, solo los objetos. Ahora vamos a ver cómo manipular el DOM para que ese objeto nosotros lo podamos mostrar en nuestro HTML. Ok, entonces ahora vamos a ir a ver cómo pasamos eso. Okay, vamos a componer este código que está acá. Ok, entonces acá vamos a quitar, dejar comentariado esto. Lo dejo comentariado porque este archivo también se lo voy a compartir, entonces ustedes podrán tener acceso a él y después revisar. Ok, entonces cuando ya tenemos este objeto, ahora esto lo quiero pasar a una tabla en HTML, correcto, pero esa tabla no existe, correcto. Entonces, ¿cómo hago yo para agregar esa tabla? Entonces vamos a ver también cómo se crea una función. Entonces vamos a crear una función que nos permita crear esa tabla y que reciba como parámetro la lista de los estudiantes. Entonces para crear una función simplemente declaramos función
función, el nombre de la función, en este caso sería crear tabla, y aquí le pasamos lista, ¿correcto? Entonces vamos a ver si eso está funcionando. Console.log, vamos a crearlo, volvemos a cargar y no pasa nada. ¿Por qué no me lo muestra? Porque aquí únicamente yo estoy creando la función, pero todavía no tengo un lado donde yo la estoy disparando. Entonces supongamos que nosotros tenemos un botón donde vamos a hacer que se dispare esa función. Entonces ahí también vamos a ver un poco de los eventos, a recordarlo. Entonces digamos que tengo yo un botón y aquí le pongo cargar tabla. Entonces para eso necesito ponerle un ID al botón y le vamos a poner btn tabla. Entonces, ¿cómo accedo yo a ese botón? Entonces, vamos a crear acá. Entonces, ¿cómo obtengo yo una etiqueta del DOM del HTML? Entonces, declaro una variable, si lo quiero meter en una variable, botón igual a document.getElementById, y entonces dentro de esto le pongo el ID. ¿Cómo se llama el ID que le pusimos ahorita? btn tabla. Punto y coma. Entonces console, vamos a ver si esto está correcto. Botón, lo vamos a imprimir en la consola. Guardamos, nos vamos al navegador, recargamos y ahí tengo el botón. Aquí tengo el botón y aquí tengo el HTML, entonces todo está funcionando bien. Ahora, como vamos a disparar el evento clic, cuando yo le dé clic a ese botón me tiene que mandar a cargar esta función. Entonces lo pongo acá, botón punto un clic va a ser igual a otra función. Lo que hace eso es disparar otra función, pero ahora vamos a hacer una función anónima, y aquí cuando se dispare esa función yo le doy crear tabla, abro paréntesis, punto y coma, pero me falta el parámetro lista. ¿Bien? Aquí vamos a ponerle console lista, y entonces ¿dónde está mi lista? La tengo acá, lista estudiante. Bien, guardo, recargo y clic, y ya me imprime acá la lista. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Al evento un clic, asignarle esta función. Esta función tiene un código que yo hago que dispare o que abra o que ejecute, como lo quieran ver, la función crear tabla. Y como parámetro yo paso la lista estudiante. ¿Cuál es la lista estudiante? Este arreglo que tengo acá, donde yo le agrego estos objetos, que son estos objetos que declaré aquí, que son estos tres estudiantes. Entonces le paso esa lista se dispara la función y con este código lo imprimo en consola, la lista, y esta es la lista que nosotros recibimos en la consola. ¿Correcto? Listo. Entonces todo está funcionando bien. Ahora yo voy a agregar la tabla. En esta función voy a crear el código para agregar una tabla. Entonces, ahora, ¿cómo creo yo un elemento en JavaScript? Entonces, lo más recomendable siempre es declarar una variable y le vamos a poner tabla. Va a ser igual a document.createElement. ¿Ya? Y aquí estipulamos la etiqueta que el nombre de la etiqueta que yo quiero crear. En este caso, yo quiero crear una table. Entonces, table, le ponemos tabla, ¿correcto? Entonces, pero esa tabla tiene componentes. Entonces hay que crear el tbody, el thead, y después los tr, y después los th y los td. ¿Ya? Entonces aquí creamos el thead, document.createElement, thead element let tbody igual a document
punto create element y aquí le ponemos tBody, correcto. Entonces todavía no hemos dicho este tHead va en este table, este tBody va en este table, correcto, porque lo vamos a hacer hasta que ya tengamos todos los componentes. Entonces, ¿qué sigue? Cuando nosotros creamos un tHead, agregamos la fila y después los encabezados de la columna. Entonces aquí necesitamos un tFila, va a ser igual a document.createElement y aquí le ponemos tr porque es una fila, y después los th sería nombres, document.createElement, th sería un th, no, un th. Entonces esto mismo para el apellido y para la edad. Entonces aquí le ponemos apellido y aquí le ponemos edad. ¿Okay? Entonces en el nombre, en el th nombre, ¿cuál va a ser el encabezado? Inner text va a ser igual a nombre, es solo el encabezado. Acuérdense que este th nombre es solamente el nombre de la variable que contiene el th, pero todavía no le hemos agregado el texto. T apellido punto inner text va a ser igual a apellido, y por último la edad, th edad punto inner text va a ser igual a nombre, apellido, edad, punto y coma. Entonces hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora vamos a unir eso y decir cómo es la estructura, o sea, cuál es el padre, cuál es el hijo. Entonces, en primera instancia hay que agregar esos th a la fila. Entonces, de fila punto appendChild. Aquí nosotros le empezamos a decir cuál es la etiqueta hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Este appendChild es como que nosotros tengamos acá, por ejemplo, un UL y queremos agregarle un list. Entonces, al UL le decimos ul.appendChild, ¿correcto? Entonces le agregamos un list, ¿ya? Por cada appendChild es como que nosotros le agregamos un list, pero en este caso lo vamos a hacer con el table, perdón. Entonces, como que si nosotros tengamos table acá, después tenemos el tHead, después tenemos el tr, entonces al tr yo tengo que agregarle los th, entonces, ¿ya? Entonces por cada th es un appendChild. Entonces, este fila es este documento que yo estoy creando acá, que es este row, que sería este tr, ¿correcto? Entonces, appendChild y solo le digo th nombre, de fila punto appendChild, th apellido, de fila punto appendChild, th edad, punto com. Ahora, esa fila hay que agregársela al tHead. Entonces vengo tHead punto appendChild de fila, punto y coma. Ahora, ese tHead hay que agregarlo al table. Entonces, donde tengo table acá es tabla. Tabla.appendChild tHead. ¿Correcto? Ahora vamos a ver si esto funciona. Vamos al navegador, F5, yo le doy clic acá en tabla, pero no pasa nada. ¿Correcto? Podemos ver el código acá, que aquí yo tengo esto que está acá, pero no está.
Entonces vamos a agregar, a ver, vamos a borrar este table. Entonces, table, body, th. Que el problema para resolver esto es que lo que pasa es que cuando nosotros queremos mostrar en el HTML la tabla, ¿qué es lo que se muestra? La parte visible es el body. Entonces nosotros tenemos que agregarle esa tabla al body, en el caso que fue en el body. Si no, tendríamos que tener alguna otra etiqueta acá, donde nosotros agarremos esa etiqueta y dentro de esa etiqueta nosotros la podamos publicar. Entonces nosotros, en este caso, en este ejemplo, tenemos que agregarle en el body. Entonces para eso tenemos que poner document.body.appendChild y le ponemos tabla. Guardamos, vamos al navegador otra vez, volvemos a recargar, creamos la tabla y ahí ya me aparece el encabezado, porque únicamente solo hemos hecho el encabezado. Si nos vamos a inspeccionar elementos, entonces vamos a ver que tenemos aquí este table, este tr, y estos son los encabezados, ¿correcto? Entonces, pero todavía nos falta. Eso es solo para ver que vamos por buen camino. Ahora yo tengo que agregar el tbody, y ese tbody yo lo agrego en el cuerpo, o seguir la fila. Entonces, pero para eso yo tengo lista, pero lista, acordémonos que es un arreglo. Entonces yo tengo que recorrer todo ese arreglo y agregarle fila por fila al tbody. Entonces, para eso vamos a usar el ciclo let i igual 0. Acuérdense que los arreglos empiezan desde el valor 0 y menor o igual a qué. Ok, entonces aquí, como no sabemos qué cantidad viene en una lista, en este caso sí sabemos que son 3, pero en el caso que venga una lista desde el servidor no sabemos qué cantidad viene, ¿correcto? Entonces aquí las listas o los arreglos tienen una propiedad que se llama len, lista.len, ¿correcto? Punto, coma y más. Abrimos llave y podemos ponerle acá console.log y le ponemos lista, abrimos corchete y dentro de los corchetes especificamos la letra i para acceder al índice de la lista. Ya, entonces vamos a poner eso así solamente para ver. Nos vamos al navegador cómo es que se está comportando. F5, vamos a la consola, crear tabla, pero no me está cargando nada. ¿Por qué? Porque yo puse mal esto. Aquí es len th. Lo escribí al revés. Volvemos a cargar. Damos la tabla. Entonces me imprimió los 3 objetos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo accedo yo a un objeto específico? Este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Poniendo la lista, los corchetes y el índice. ¿Correcto? Ok. Ahora hay que agregarlo a la tabla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Primeramente, crear cada columna. ¿Correcto? Len, td. Acuérdense que las columnas son td. Entonces, pues, para que entiendan mejor esto, vamos a simularlo acá. Entonces, vamos a volver a poner acá una tabla. Table, head. Aquí tiene tr, th sería nombre, otro th sería apellido, y aquí sería th edad. Y en el tbody sería tr, y aquí en td yo le pongo Félix, correcto, td Ramírez, pero en vez de ponerles los nombres voy a especificar la propiedad que nosotros tenemos en cada objeto, ¿correcto?
Entonces, de esta misma forma, entonces, no más que esto sería agregar un tr por cada uno de los objetos y un td por cada una de las propiedades de cada uno de los objetos. Entonces aquí td sería nombres, va a ser igual a document.createElement td. Entonces td nombre punto inner text va a ser igual a, no voy a escribir el nombre, entonces ¿qué es lo que voy a tener? Entonces, ¿cómo la propiedad? Pero ¿cómo accedo yo a la propiedad? Simplemente pongo lista, pongo el índice, entonces yo con el índice ya tengo acceso al objeto. Ahora especificando solo punto y el nombre de la propiedad, yo tengo acceso. Punto, en este caso sería la propiedad nombre. Entonces, ¿cómo sería la propiedad nombre? Dice. Tiene que estar igual escrita como la escribimos nosotros, porque también JavaScript es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. td, apellido, vamos con el otro propiedad, document create element, td apellido punto inner text va a ser igual a document punto, perdón, lista y punto apellido. Después tenemos la edad, td edad igual a document.createElement td y td edad punto inner text va a ser igual a lista y punto edad punto com. Okay, ya tenemos las tres columnas, ahora hay que agregar el tr. Let tr body va a ser igual a document.createElement, abrimos paréntesis y le ponemos tr, y a ese tr body yo le voy a agregar un append child y le agrego td nombre punto y coma. tr body le voy a agregar otro append child td apellido, tr body punto append child td edad punto y coma. Y ya tenemos las columnas y la fila. Ahora esa fila, ya tenemos esto, ahora esto hay que agregárselo al tbody. Entonces agarro tbody, ¿dónde tengo tbody? Aquí está, tbody ya está creado, tbody.appendChild y le agrego trbody punto y coma. Ahora ya tengo el tbody, entonces por cada fila que yo, por cada uno de los objetos, yo voy a agregarle un tr al body, viene el siguiente objeto, le agrego otro tbody y así sucesivamente. Ahora el tbody solamente me falta agregarlo a la tabla.appendChild tbody. ¿Por qué no lo hago dentro del for? Porque acuérdense que yo tengo que esperar aquí que termine este for y agregar todas las filas que sean necesarias para poderlo agregar a la tabla. Entonces ahora nos vamos acá, recargamos la página y ahí tenemos con el tbody. ¿Okay? Entonces, pero solo nos está cargando un objeto. Entonces vamos a ver por qué está pasando eso. Okay. Aquí podemos imprimir acá lista, console.log lista, para ver qué es lo que está pasando. Recargo. Ok, dice que la propiedad nombre no existe. Entonces, nombres, a ver, sería
nombres, dice que no existe, pero entonces el error acá que no se nos está presentando es acá con este igual. Entonces solamente se lo quitamos porque con el igual él hace que, como tenemos tres elementos, aquí se repita 4 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza desde 0. Si yo lo comparo del 0 al 3, hay 4 también, pero en realidad es del 0 al 2, ¿correcto? Entonces el elemento 0 es el 1, el primer objeto que sería Félix, el 1 sería Carlos Hernández y el 2 sería el tercero que es María Luisa. Entonces cuando llega el tercero no existe, entonces ese es el error que nos está dando. Ahora nos vamos otra vez al navegador, le damos buscar, recargar, perdón, cargamos la tabla y ahí está, nos está cargando correctamente. ¿Correcto? Entonces, otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que desde aquí nosotros podremos también aplicarle estilo a los elementos. Recordarles que para eso nosotros tenemos, cada de los elementos tienen una propiedad que se llama style y dentro de ese style tenemos todas las propiedades que nosotros tenemos en CSS. Entonces nosotros podemos aplicarle cualquier diseño de CSS. Ahí está transform, top, texalign, ya. Tenemos el margin, el position, el padding, el overflow. Tenemos aquí, ahí está el overflow, correcto. Entonces tenemos todas las mismas propiedades que tenemos en el CSS, los podemos utilizar aquí: el background, el background color, el border radius, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ustedes ahí pueden aplicar todo el diseño que ustedes quieran, si lo quisieran dejar por código JavaScript, pero si no, pues también, como les digo, pueden utilizar la propiedad también. Si por ejemplo ya tenemos un CSS o estamos utilizando un framework como Bootstrap, Materialize o cualquier otro, entonces aquí podemos utilizar la class name y solamente le agregamos o le decimos qué clase es la que va a utilizar para que él tenga el diseño que aplique. Entonces ese class name es la propiedad que yo tengo aquí en las etiquetas, que le pongo class. Entonces como que le esté poniendo esa propiedad, ¿correcto? Entonces, para que eso lo tomen en cuenta. Bueno, ahora para recordarles que lo más recomendable es que, por ejemplo, si van a utilizar mucho CSS, si van a utilizar mucho JavaScript, recuerden que lo más recomendable es usar carpetas y no dejar código de esta misma forma en el mismo HTML. Entonces hay que agregar otro. Entonces le vamos a poner código.js. Entonces todo nuestro código JavaScript lo vamos a pasar a un archivo independiente de CSS, ¿correcto? Y aquí le vamos a estipular src, perdón, y le decimos código.js. Guardamos y nos tiene que funcionar de manera normal. Bien, entonces siempre es mejor tenerlo separado. Por último voy a explicarles ahora los eventos, que ya vimos uno de los eventos que es el click, pero cada una de las etiquetas o los controles que nosotros podemos utilizar en JavaScript tienen muchos eventos. Son eventos que se disparan en diferentes momentos de cada uno de los objetos. Si por ejemplo nosotros ponemos botón.on y ahí podemos ver que hay varios eventos, todos los que empiezan con on abort, on activity, activate, on ID request. Entonces todos estos son eventos que pueden disparar cada uno de los controles, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer que cualquiera de esos podamos utilizar. Por ejemplo, esto es del mouse. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el mouse move, un ejemplo, igual a function. Entonces info, vamos a esperar un valor que nos mande la función y vamos a imprimir una console.log. La vamos a imprimir en
la consola. Guardamos, si nos vamos a navegador, recargamos, vamos a ver que como el evento se llama mouse move, es cuando el mouse se mueve dentro de la etiqueta o dentro del control. Si se fijan que si yo no estoy moviendo el mouse, no pasa nada, pero si ya lo muevo yo, él me empieza a disparar la función. Fíjense, vuelvo a recargar y vamos a ver que entro, pero dejo de moverme, no pasa nada, pero si me muevo, él tira la función, ¿correcto? Entonces, esos eventos van dependiendo de cuál es la función específica. Entonces, en ese caso, el mouse move es cuando yo estoy moviendo el cursor dentro del control. Pero, como les explico, hay infinidades. Les recomiendo que lean de alguno. Entonces, esto sirve con los textbox a la hora de que nosotros hacemos el on-chain, los checkbox cuando hacemos cambios de estado, que si lo ponemos sí, que si le ponemos no, ¿ya? Entonces, por su cuenta deberían de ir leyendo sobre esos eventos. Bueno, creo que hasta el momento, creo que eso sería por hoy. Entonces, en la publicación les voy a dejar una lista de ejercicios para que ustedes practiquen todo lo que hemos visto acá. Ya, para que cuando la próxima semana que ya entremos a consumir, a ver cómo consumimos los API, entonces estemos listos para crear nuestra aplicación, que gestionemos y que carguen los datos desde el servidor. ¿Correcto? Entonces nos vemos en el próximo video.